que consista a mandar a algunos navios en varios puntos del mundo y hacer patrulla y intervenir en el caso cuando se necesitaba hacer presión en contra de un gobierno. Y el gobierno francés tuvo que en algunas oportunidades, en algunas ocasiones, usar su marina para hacer presión. Bueno, en estos años había estos navíos franceses y Charles pidió al almirante su ayuda, diciendo que bueno, él tenía pocos recursos y que poco antes habían dos viajeros alemanes que habían hecho excavaciones en Hong Kong, Reich y Stübel, y Charles habló con mucha emoción al almirante Perrigot diciendo: imagínense todas esas colecciones que se van allá del otro lado del Rhin, ese río que separa Francia y Alemania, y los pobres museos que serán vacíos. Así que el almirante no pudo hacer más que mandar sus marineros para ayudarle, y es lo que hicieron, y trajeron centenares de piezas arqueológicas que se mandó a Francia. Y Charles empezó su viaje, hizo todo un giro en el Perú, empezó por la costa norte y después viajó hasta Cajamarca, entró a la Sierra Central y bajó así hasta el Cusco. Cuando estaba en Hong Kong, encontró un otro arqueólogo francés, digamos un señor que también había recibido una misión arqueológica del gobierno francés. Es el señor con la barba blanca que está en la foto, en Tiahuanaco. Se llama Théodore Bert. Théodore Bert tiene una historia extraordinaria. Al inicio era un pequeño taller sastre y se radicó, como emigró al Perú, se instaló aquí. Y después de algunos años se fastidió de su trabajo de sastre y se improvisó profesor de francés. Y poco a poco también se interesó a la arqueología francesa, a la arqueología peruana, mandó a Francia piezas arqueológicas y antropológicas, y lo que mandó interesó mucho a los sabios franceses, que pidieron que se le dé una misión oficial del gobierno. Théodore Bert y Charles Wiener se encontraron en Lima. Théodore Bert enseñó algunos lugares donde excavar en Hong Kong, y después la pelea empezó entre ellos, pero una pelea terrible, y que se notaba hasta en los periódicos. Ambos hacían publicar artículos en contra del otro, para decir que yo soy el verdadero arqueólogo, el otro es bueno, vous avez compris. Aquí tenemos un ejemplo del uso mediático de Charles Wiener. Charles Wiener hizo publicar en este periódico cusqueño, El Siglo, un artículo por un amigo, un señor que se
se llama Enrique Coluche, y él publicó este artículo en este periódico El Siglo diciendo el título del artículo es una verdadera expedición científica para preparar el terreno. Aquí viene el señor, el verdadero científico. Aquí tenemos una lista de su itinerario, como lo indique. Perdón. Se empezó por la costa norte y entró en la sierra y bajó hasta el sur, hasta Cusco. Aquí otro ejemplo de los documentos que se encuentran en el Archivo Nacional. Es un documento que no se encuentra fácilmente en esta ocasión. Es un boleto de transporte de las antigüedades hacia Francia, un boleto de la Pacific Steam Navigation. Se lee 8 cajas de antigüedades peruanas. Charles Lenner terminó su viaje por Bolivia, hizo una administración en Tiahuanaco, pretendió hacer una sesión heroica de los montes Illimani, y puso el nombre del Pic de Paris a uno de las alturas del Pic de los Illimani, pero se puede dudar de la realidad de esta ascensión. Pero bueno, regresó a Lima y se embarcó al Callao hacia Francia con sus colecciones que él pensaba entregar al Museo del Louvre. ¿Por qué en el Louvre? Porque desde 1850 había en el Louvre un museo dedicado a las antigüedades prehispánicas, se llamaba el Museo Americano. Pero para decir la verdad, este museo no tuvo mucho éxito, no tuvo muchos recursos, así que dentro de pocos años casi no funcionaba y no había espacio para más colecciones. Así que Charles Lenner tuvo que encontrar otra solución. Los demás sabios también habían intentado convencer al gobierno de fundar un nuevo museo etnográfico, un museo que sea realmente amplio, activo, pero bueno, falta todavía la decisión política para hacerlo. Y Charles Lenner llegó con su colección y pidió al Ministerio de Instrucción Pública de organizar una exposición temporal para mostrar al público los resultados de su expedición. Y bueno, el ministerio aceptó y se empezó la organización de esa exposición temporal. Y poco a poco otros viajeros llegaron diciendo: yo también quisiera exponer los resultados de mis trabajos. Y el proyecto creció y finalmente se organizó lo que se llamó el Musée Provisoire de Missions Scientifiques, el Museo Temporal de las Misiones Científicas. Se abrió en el Palacio de la Industria de Champs-Élysées en enero de 1868. El Palacio de Industria era un palacio que había sido construido por una exposición universal anterior, creo que es la de
1855 o 67, perdón, creo que 1855. Y entonces se organizó esta exposición en este edificio. Aquí tenemos una lista, es un resumen de lo que se podía ver en esta exposición, pero se nota que hay muchos elementos que vienen de la misión de Charbonnier. Se nota el pórtico de Guanico Viejo, habían también moldes de varias esculturas. Se ve a la izquierda el molde de una escultura de Tiwanaku y bueno, muchos otros elementos, pinturas, fotografías y como se dice de mannequin, con vestidos con elementos encontrados en las tumbas y claro también muchos guapos y tejidos. También para el gran placer del público se organizó una serie de conferencias de los viajeros. Noté que hubo 26 conferencias y 5 fueron cumplidas por Charbonnier, pero también se puede notar otros viajeros importantes de esta época, como Eduard André, que viajó a Ecuador y Colombia, y otros como Ushbaldi, que viajó a Asia Central, etc. Hay que señalar que Charbonnier un poco después hizo otra conferencia muy importante en la Sociedad de Geografía de París, en cual conferencia hizo proyecciones de fotografías. Yo vi las fotos, son pequeñas placas así de vidrio y se usaba como aparato para hacer proyección, como aquí. Y unas de esas placas de vidrio son iluminadas con pintura. Yo vi fotografías de Chan Chan con los paredes amarillos y el cielo azul para dar más fuerza a esas proyecciones. Son fotografías muy desconocidas, pero me imagino que son muy frágiles. Después de esta exposición temporal, que tuvo mucho éxito público, se decidió seguir la aventura museográfica y se trasladó esta exposición en el marco de la exposición universal que iba a abrir en París en mayo de 1875 y otra vez otro éxito. Otra escenografía muy impresionante, como se nota aquí. Aquí tenemos una lista de todos los guapos traídos por Charbonnier. Es un lindo grabado que se encuentra en un periódico alemán, en Leipziger Zeitung, porque son vistas muy raras en Francia. Y después de esta exposición, el gobierno decidió de fundar un nuevo museo etnográfico, y es así que se fundó el Museo Etnográfico de Etnografía du Trocadéro, el mismo museo que después se cambió al Museo de l'Homme y ahora es el Museo de Quai Branly. Son las mismas colecciones que siguieron hasta ahora. Las colecciones de Charbonnier
tuvieron una importancia capital en esta decisión. Él trajo por lo menos 3.000 piezas arqueológicas del Perú y inició el núcleo inicial de este museo, y además trajo una tal diversidad de antigüedades que los sabios poco a poco iban a entender la diversidad cultural del Perú prehispánico, porque hasta esta época se imaginaba que ya casi habían los incas y ya. Y cuando los sabios empezaron a estudiar todas esas piezas, se empezaron a entender esta diversidad. Cuando se inició el proyecto de fundación del Museo Etnográfico, también Charles Wiener pensaba a un otro proyecto, es la publicación de su libro. Y es por eso que escribió al ministerio para que le ayude a financiar este proyecto, y por eso se pidió varios, no sé cómo se llama, presupuestos a varias casas editoriales, y aquí tenemos una página del presupuesto entregado por la casa Hachette, y lo que es interesante es que aquí vemos que estaba previsto de tener muchas láminas, 40 láminas en color, con la técnica de cromolitografía. Era una técnica ya que se usaba desde los años 1820 y 1830, pero que costaba mucho, que era muy compleja, porque era como el sistema de la litografía, se usaba una piedra litográfica para hacer la impresión, y después se cambiaba se usaba una otra piedra para sacar otra color, y así se complementaba. Era algo muy complejo y costoso. Finalmente eso no se hizo, pero es interesante de tener todos los proyectos que son partes de los documentos que están todavía en el Archivo Nacional, todos los proyectos de la publicación del libro de Charles Wiener. Charles Wiener quiso usar láminas en color, por supuesto, para poder mostrar al público las bellezas de las piezas que había encontrado. Aquí tenemos otro ejemplo, es un dibujo, una acuarela hecha por Wilhelm Reich, y que son los tejidos que él y Stübel encontraron en Hong Kong. Esta acuarela, como las demás, están en Leipzig, y les mostró esta acuarela porque Reich y Stübel publicaron un lindísimo libro sobre Hong Kong usando la cromolitografía, pero era algo muy excepcional y muy costoso, y se sabe que es un libro muy raro. Aquí tenemos la carátula del libro original de Charles Wiener. Seguramente es este ejemplar que estaba mirando cuando tú tenías esta carátula, no me recuerdo cuando lo miré en la librería, pero es la carátula original de la edición de 1880. En este libro, como todos esos
en esta época con detención científica.